Bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios. El texto bíblico de hoy es el que encontramos en Juan capítulo 10 versículos del 11 al 16. En el Evangelio de Juan, Jesús aplica la frase yo soy en varias imágenes comunes tomadas de las profecías del Antiguo Testamento, como ser yo soy el pan de vida, que es una referencia al maná. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta del redil. Yo soy la resurrección y la vida. Y yo soy el buen pastor. En Juan 10, versículo 11, leemos: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto Jesús lo dice en base a la profecía del profeta Ezequiel. Porque así ha dicho el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo apacentaré a mi rebaño, lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Ezequiel capítulo 34, versículos 11, 15 y 16. El buen pastor Jesús buscó a las ovejas perdidas. Salió por todos los pueblos y aldeas enseñando, predicando y sanando. Juntó a las extraviadas y las discipuló. Curó a las que estaban lastimadas y vaya si curó. No solo curó el cuerpo, sino el alma por sobre todas las cosas. Fortaleció a las débiles con la palabra de vida. Vivimos en un mundo lleno de miserias y nosotros hoy somos ovejas y como tales necesitamos de un pastor y de su cuidado. El problema es que nos descarriamos fácilmente. Vamos por caminos oscuros. Cada vez que nos alejamos de la senda, del camino de la palabra de Dios, terminamos mal. Porque pasamos a estar expuestos al ataque del lobo, el que no busca más que dañarnos y lastimarnos. ¿Te has lastimado por alejarte de Dios y de sus caminos y de su palabra? ¿Has lastimado a los demás por ello? ¿Te han lastimado a ti? El lobo nos engaña. Quiere hacernos pensar de que no somos ovejas, sino leones, que somos capaces de manejarnos solos, sin la guía del pastor. Y este es, por cierto, un terrible engaño. Así es como terminamos lastimados y lastimando a otros. Además, como ovejas, nos gusta probar otros pastos. No nos conformamos con los verdes pastos de la palabra con la que Jesús nos alimenta. Y es así como terminamos enredándonos y confundiéndonos con otras enseñanzas diferentes a las que hemos aprendido de la palabra. Si estás siguiendo enseñanzas que contradicen lo que dice tu buen pastor, aléjate. No es el alimento para tu vida, no es un alimento para la vida, sino que estas falsas enseñanzas son similares a las plantas venenosas que no buscan más que dañarte, similares a las hierbas venenosas que crecen en los campos y dañan a los animales y a las ovejas. Dios nos llama al arrepentimiento, a que reconozcamos que somos ovejas rebeldes. El buen pastor Jesús te llama a estar en su rebaño, junto a Él. Jesús no nos deja faltar nada, ni en lo espiritual ni en lo material. Y recuerda que su cuidado es de cuerpo y alma. Por eso el Salmo 23 afirma: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El énfasis de la metáfora del pastor y ovejas está en el alimento y en el cuidado. Jesús alimenta a sus ovejas, pero este alimento no era para darles comida para el estómago, sino comida para el alma. El pasto y el agua que Jesús ofrecía a sus ovejas era su palabra. Con su palabra guiaba a las ovejas, como dice Juan 10. Leemos así: Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Juan capítulo 10, versículos 2 y 4. Jesús guía a sus ovejas con la voz, es decir, con su palabra. ¿A cada cuánto comes del buen pasto que te ofrece Jesús?
Es importante que todos los días nos acerquemos a las palabras del Señor, pero Dios instituyó un día específico y especial para que sus ovejas se alimenten. Este es el día de reposo. Cada culto, cada servicio divino es el ofrecimiento del buen pastor Jesús, guiándote hacia delicados pastos y aguas de reposo, abriendo una mesa delante de ti para alimentar tu alma con el perdón de los pecados, tal y como se enseña en el Salmo 23. No desperdiciemos el buen pasto, el agua y la mesa servida. Esta es la comida que nos conforta, nos anima y nos perdona. Es el alimento para vida eterna. Jesús, además de alimentar, cuida de su rebaño. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Todos los pastores que lo antecedieron al Señor no podían llevar ese título porque bueno solo hay uno y es Dios. Y como dice el Señor aquí en Juan capítulo 10, el buen pastor da su vida por las ovejas. Lo que define a Jesús como buen pastor es el hecho de poner su vida por las ovejas. Él no es como el asalariado que cuando viene el lobo huye, sino que pone su vida para defender las ovejas del lobo. Juan 10, 12 a 13 dice así: el asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. ¿Quién es el lobo? El lobo es el maligno, el diablo, que no quiere otra cosa que lastimar y devorarse a las ovejas y sacarlas del rebaño. ¿Y quién es el asalariado? Los asalariados son los falsos maestros, que no conducen a las ovejas al buen pastor Jesús, sino a sí mismos, porque no les interesa más que la paga y la gloria propia. Jesús es muy claro aquí: al asalariado no le importan las ovejas. Los pastores no somos amos del rebaño, sino siervos que conducen a las ovejas a los pies del buen pastor, como bien lo expresa el apóstol Pedro, a quien le fue encargado el cuidado de la primera iglesia de Jerusalén. Primera Pedro 5, 3 y 4 dice así: no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. El buen pastor, mejor que nadie, conoce tus caminos torcidos, tus dudas, tus miedos y debilidades. Nada se menciona aquí acerca de la buena oveja, porque somos ovejas pecadores y nos perdemos por nosotros mismos. Como bien expresa Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él el peso de nuestros pecados. Por causa de los pecados de la oveja, el castigo recayó sobre el pastor, que a la vez es el Cordero de Dios, que se hizo oveja por nosotros, para recibir el castigo en lugar del rebaño. Y para cuidar de su rebaño, Cristo dejó instituido el ministerio pastoral, el ministerio de la palabra, para que su evangelio, su consuelo y su perdón lleguen a las ovejas y las alimenten. La tarea de todo ministro, de todo pastor, no es más que llevar el consuelo y corrección y guiar a las ovejas al gran pastor de ovejas, a Cristo. Él es el siervo de Dios, quien lo llamó al oficio del ministerio, y Él es el siervo de la congregación, porque su llamado es al servicio, así como lo fue el gran pastor de las ovejas, Jesucristo, el pastor de los pastores. En Juan capítulo 10, versículos 14 al 16 leemos: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En el pasaje de hoy también se hace referencia a las ovejas que no son de este redil, haciendo referencia a aquellas que estaban fuera del pueblo de Israel, como ser los publicanos, pecadores,
samaritanos y los no judíos. Cuando Jesús pronunciaba estas palabras, también pensaba en nosotros. Qué consolador es saber que pertenecemos a su rebaño, a un pastor que dio su vida por nosotros. Este rebaño es formado a partir de la predicación de la palabra, ya que Jesús mismo dice: oirán mi voz y habrá un rebaño. Juan 10:16. Gracias debemos dar a Dios por habernos llamado a su rebaño por la palabra. Lo llamamos pastor porque fuimos llamados con su voz. ¿Y qué es la iglesia entonces? El reformador Martín Lutero dice en los artículos de Esmalcalda: gracias a Dios un niño de 7 años sabe lo que es la iglesia, es decir, son los santos creyentes, el rebaño que escucha la voz de su pastor. Juan 10, versículo 3. La iglesia es esto, la comunidad de ovejas que oyen al buen pastor. Sin el pastor estamos perdidos, sin la palabra no somos nada. Jesús dice: oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. En este pasaje Jesús hace referencia a la catolicidad de la iglesia. La palabra católica significa universal. Muchas veces se asocia esta palabra solamente con la iglesia romana. Por más que hayan muchas congregaciones visibles en diferentes lugares, hay un solo pastor y un solo rebaño. Esta es la Santa Iglesia Cristiana, compuesta por los verdaderos creyentes. La clave no está en la unidad en sí, sino en oír la voz del pastor, es decir, la palabra verdadera de Cristo. A un Cristo distinto al de las Escrituras, no habrá un rebaño del Señor, sino una simple religión entre tantas. Eres su oveja, eres oveja del Señor, por tanto, debes saber que el buen pastor dio su vida por ti. Y debes saber también que no estás solo. Tu pastor te colocó en un rebaño, en una santa comunidad de personas que, al igual que tú, son sostenidas y guiadas por la poderosa palabra de Dios. No te alejes del rebaño y del buen pastor. Y si eres una oveja descarriada, regresa. Dios dio su vida por ti. Y recuerda que Él es tu pastor, por lo tanto, nada te faltará. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.